Aportes teóricos de las ciencias sociales y humanas al proceso de educación en salud. Una descripción desde la historia a la realidad actual. Este escrito inicia por un ejercicio de integración de conceptos en mi cerebro que me permita encajar definiciones dentro del proceso de educación, salud y cultura, lo que por su amplitud requiere una descripción minuciosa de lo visto en el módulo que felizmente estamos culminando. Inicio con la antropología, antros, hombre, logos, estudio, entendida como el estudio del hombre y sus costumbres, y me lleva al agradable viaje de la cultura, sociedad, educación y salud. La cultura tiene dos definiciones básicas, una en la que estudia el arte, la mayoría de la población piensa que esto es cultura, y por otra parte la cultura vista como estudio de la sociedad, costumbres y modos de vida. Visto desde la segunda definición, una cultura se refiere al conjunto de hábitos de una población en un espacio físico o social en el cual por sus peculiaridades adquiere características idiosincráticas de sus miembros y posteriormente esta información es transmitida a todos sus integrantes dándoles a ellos el matiz propio de su entorno. La sociedad desde sus inicios hace muchos años la tenía la cultura y la educación como un proceso de transformación en el que el conocimiento daba un tipo de poder que no se relacionaba con la fuerza, y esto permite transformación no solo del individuo sino de su entorno, por lo cual la sociedad tenía dos tipos de personas: los cultos, que eran una minoría, y los incultos, en los cuales se encontraba la mayoría de los habitantes del mundo que debido a su pobre capacidad económica no tenían acceso adecuado a la educación. La sociedad culta preponderaba porque sus hijos y familiares estuvieran educados para tener esta ventaja, ya que la cultura no se hereda y cada ser la debe aprender. Ahora, con el paso del tiempo y con el advenimiento de la tecnología, permite que el conocimiento se difunda de manera inigualable muchas de las brechas de educación que antes existían y permitiendo a personas con ingresos bajos llegar a la educación formal y estudiar. La mayor parte de los seres humanos siguen los designios de un grupo poblacional y cada uno se siente identificado con su entorno, por lo que un hombre cualquiera nace en una cultura y adquiere los rasgos de familia y sociedad que lo rodean, de manera que se forma en un etnocentrismo que lo lleva a defender lo propio y puede llevarlo a ignorar las demás formas de ver la vida. La evolución social permitió que al interior de algunas de ellas se llegara al etnocentrismo, en el que se considera su conocimiento de vida como lo único y conciben el mundo desde su propia forma de ver la vida y no aceptan diferentes culturas y conocimientos. Como en todos los polos de la vida, hay quienes con un etnocentrismo radical que ignora las demás culturas y que no permite mezclas. El otro polo es el relativismo cultural, que acepta múltiples culturas y permite una interacción entre costumbres, conocimientos diferentes, llevando a la transculturalidad, que permite el acercamiento a la cultura de las otras personas. Y esto está fomentado por la culturación, que es el rasgo inherente al hombre que le permite aprender lo que se quiere aprender vinculado al deseo de adquisición de conocimiento. De manera que es importante los valores de cada sociedad en que se convive y depende de cada ser la voluntad de aprender y qué quiere aprender, la voluntad de transformarse y la voluntad y la capacidad de interactuar con otros individuos distintos de manera amable o de manera radical. De otro punto, las sociedades están involucradas y afectadas por la salud, que resulta una utopía, ya que para la OMS la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades, lo que nos lleva a revisar las interacciones sociales y nos orienta a tener una visión general del estado físico y mental de las personas que pertenecen a un tipo de cultura particular, de manera que la salud y enfermedad vincula varios procesos sociales, ya que cada persona se enferma por sus propias costumbres y por lo cual no es lo mismo una sociedad que ve con buenos ojos costumbres como por ejemplo el alcoholismo, lo que lleva a sus miembros a tender a enfermarse de maneras diferentes que sociedades en las que esta práctica es mal vista
y por lo mismo el sistema de salud debe entender su entorno y su cultura. El método por el cual cada sociedad mejora su entorno y sus miembros es la educación, ya que es el medio de transformación social y permite entendimiento de la complejidad de los procesos de formación. La interacción de educación y salud lleva a una revisión de los procesos planteados durante toda la unidad, partiendo de la complejidad como estrategia pedagógica, en la cual no hay enfermedades sino enfermos. Los enfermos no leen los libros, ellos enferman de manera caprichosa. Y esto hace que la salud y su práctica se deban acomodar a los pacientes y no los pacientes a los conceptos teóricos. Ahora bien, entendiendo el proceso de salud y enfermedad, no se debe contemplar la única causalidad, sino la multicausalidad, entendiendo las interacciones ambientales, genéticas y sociales que son las que llevan a un padecimiento. Se debe dar importancia a la observación, sin creer saber las cosas, ver las cosas como si fuera un humano único. Por todo lo anterior, los modelos educativos deben adaptarse a entender la complejidad del proceso de salud y enfermedad para lograr enseñar adecuadamente la educación en salud. La educación en salud, que es lo que nos trae a este escrito, inició con la formalización de la educación, que se dio de manera gradual partiendo de las escuelas en salud con una estructura poco clara, sin un currículums formales y con serias dificultades para la formación. Todo evidenciado desde 1910 con la redacción del informe Flexner, donde se evidenciaron y se realizaron visitas a las universidades y se mostró graves falencias que no permitían una adecuada calidad de formación en muchas universidades de los Estados Unidos, sin imaginar cómo se estaría en Latinoamérica, dando como resultado el modelo actual de formación en salud, el modelo flexneriano, en el cual hay ciclos iniciando el estudio de una manera básica, conceptos de anatomía, fisiología, patología y algunos otros, y luego la clínica en la cual se acude a los hospitales a observar el quehacer médico y se revisan unos temas básicos por materia clínica, por ejemplo pediatría. Este modelo solo llegó a Latinoamérica después de los años 50 y desde entonces se instauró como centro de enseñanzas por sistemas. Posteriormente se desarrolló el modelo crítico de formación en salud, después de los años 70, en el que se reconocen factores políticos, económicos, sociales como determinantes de salud. Tiene en cuenta la opinión de los pacientes, los efectos adversos y mostró la necesidad de introducción de áreas como la bioética en la formación en salud. En 1988, con la Declaración de Edimburgo, se formalizan las exigencias de vincular ámbitos sociales y se introduce el consentimiento informado, dando la potestad al paciente de decidir en su enfermedad y quitándosela parcialmente a los médicos. Hay desplazamiento del concepto de salud para áreas más apartadas, lo que concibe el modelo de prevención en salud, y forma a los estudiantes en la toma de decisiones y cómo adaptarse a la comunidad. En el momento actual estamos en la tercera revolución de la educación en salud, con la revolución informática, y se contemplan adicionalmente aproximaciones diferentes para la enseñanza, en el que se permite la interacción con las máquinas y se forma en nuevas plataformas de entrenamiento a los estudiantes, y esto redunda en un conocimiento y destreza para los formados. Ahora se plantea la necesidad de currículum adaptados a la tecnología para llegar de manera creativa a la enseñanza en salud. Se debe dejar métodos de enseñanza convencionales, como el que el docente es el centro de formación en salud, es el que sabe, y el alumno es pasivo, fomentando por los currículos tradicionales de las universidades con el conductivismo, que desde los años 70 premia al que hace las cosas bien y castiga al que las hace mal, sin importar lo que pasa en el cerebro. Ahora se debe velar por la vinculación de características psicológicas al proceso de docencia, en el que se tenga en cuenta el modelo evolutivo, dando origen a la escuela nueva que genera en el estudiante un rol de formación de su propio ser y lo entrena en la toma de decisiones en búsqueda de un objetivo, teniendo en cuenta su propia manera de llegar al resultado. Ahora bien, los estudiantes actuales tienen ventajas inigualables comparadas con los estudiantes de generaciones anteriores, ya que pueden acceder a una mayor cantidad de información y les permite un aprendizaje autodirigido,
donde el alumno es el actor central y por lo mismo nosotros como docentes debemos entender que el conocimiento totalitario es imposible y se debe permitir que los estudiantes integren conceptos, los estudien, los busquen, los desmenucen y nos muestren su inferencia al respecto. Hay que incentivar en nuestros estudiantes el hábito de estudiar para que lo introyecten y lo vuelvan un hábito, lo que mejoraría los resultados de ellos mismos y permita dar a florecer su estilo propio en el que se evidencie distintos modos de hacer una misma cosa. Por lo mismo, los docentes debemos tener un cambio de paradigma, ya que ahora los estudiantes son autodidactas y el rol del docente es el de un ingeniero de formación guiando sus estudiantes en un sentido adecuado hacia su proceso de aprendizaje. Se debe tener como táctica el ponerse en el lugar del otro. Las facultades de salud deberían reformar sus propios currículos para hacerse más interactivos entre sus estudiantes, docentes y personal administrativo, que permita que la identidad de la universidad vincule a todos sus miembros y acepte a la tecnología como método para aprender y para practicar. Formar a los docentes en tecnologías de la información para sacar provecho de los avances tecnológicos que no solo mejoraría la forma de enseñar, sino la capacidad de los estudiantes para tomar decisiones en el quehacer del profesional en salud. Gracias.